En el libro de Juan, capítulo 16, versículos 5 al 15, vamos a leer. Y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Ustedes sigan ahí con su vista. Yo voy a leer Juan 16, versículos 5 al 15. Dice la palabra de Dios: Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Palabra de Dios. Pueden sentarse, hermanos. Hoy vamos a estar viendo, el tema de hoy es: el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. Hay personas que creen que sí lo es, que simplemente es una fuerza activa, que no es una persona. Bueno, durante estos tiempos hemos estado viendo de que Jesucristo, Él es Dios. En su esencia, Él es Dios. Hemos visto de que Dios es triuno. Dios es uno en esencia y tres en persona. Hemos visto claramente, de que Jesucristo declara ser Dios. Él es igual a Dios. Él tiene los atributos que Dios el Padre tiene. Hemos visto los argumentos que hay en contra la deidad de Cristo. Hemos visto que a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, esos argumentos no se mantienen en pie. Son derribados, porque tenemos la palabra de Dios. Y así lo es tocante también la persona del Espíritu Santo. Hay personas que niegan el hecho de que el Espíritu Santo es una persona. Por ejemplo, en estos versículos que leímos y en otros que leemos aquí en el libro de Juan, te van a llegar a decir de que aquí cuando se habla del Espíritu, neuma, o en los términos que es en el hebreo, el griego, te van a decir que es en el género neutro, y por esa razón, en otras palabras, género neutro se refiere de que tenemos, por ejemplo, el género masculino, femenino, y el género neutro es de que no se habla de femenino ni masculino. Entonces, por esa razón es que ellos argumentan, los testigos de Jehová argumentan de que el Espíritu Santo no es una persona. Pero ese argumento a la luz de la Biblia también se derriba. A la luz de la Biblia te dicen, bueno, es un pronombre, aquí le pone un pronombre personal, por ejemplo, Él, para personificar al Espíritu Santo. En otras palabras, Él en realidad no es una persona, simplemente Jesucristo usa estos términos para personificar al Espíritu Santo. Entonces ese es su argumento de ellos. Es un pronombre impersonal, ellos dicen, o es un género neutro, dicen es una fuerza activa. Ellos llegan a decir de que esta idea, ellos te dicen que las Escrituras y los apóstoles no tenían esa idea, ese pensamiento de que el Espíritu Santo es una persona, sino que eso llegó a venir en el año 381 después de Cristo. En el concilio de Constantinopla, ahí es donde se dio esta idea, y como de nuevo usan ciertos artículos de la antigüedad y te lo malinterpretan, porque ahí no se dice que se vino a esa idea, sino se dio una definición de que es una persona. Es una gran diferencia. Entonces vemos, por ejemplo, Orígenes es un escritor, una persona conocida por los que estudian la historia. Orígenes
en el año 220, llegó a decir, habló del Espíritu Santo y se refiere a él como una persona. Eso está bien claro, esto es en el año 220, mucho antes del año 381. Tertulión también, en el año 220 también habló del Espíritu Santo, refiriéndose a él como una persona. Irenaeus también, en el año 180, se refirió del Espíritu Santo como una persona. Ignacio también, en el año 110 después de Cristo, se refirió al Espíritu Santo como una persona. Entonces ellos te comienzan, los testigos de Jehová en sus artículos te dicen, no hay ninguna evidencia, esto fue después del año 381, pero les acabé de citar a personas que antes del año 381 se refiere al Espíritu Santo como una persona. Así que como el tema de la cruz, te mienten, ellos te mienten de todo, te citan cosas a medias. Eso es algo que la Watchtower Society tiene, son expertos en mentir tocante todo lo que tiene que ver con la verdad del cristianismo. Te niegan de que el Espíritu Santo es una persona y te usan estos argumentos, pronombre impersonal, es para personificar, te dicen es el género neutro, es una fuerza activa. Entonces te vienen con estos términos y te dicen, no, es por esta razón es que no puede ser una persona. Pero esto, como les digo, estos argumentos, esta lógica, este razonar a la luz de las Escrituras, a la luz de simplemente ver los textos y razonar, ver su contexto, vemos de que ellos están en un error. Están errados tocante el tema del Espíritu Santo, así como lo están con el tema de Jehová, de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la salvación, del alma después de la muerte, del infierno eterno. Ellos están equivocados en todo esto. Y la Watchtower Society, o una de dos, es muy ignorante, o saben, pero intencionalmente, y lo vemos en las Escrituras, vemos sus traducciones, que tienen una traducción, llegaron con otra, luego otra, y le han cambiado. Eso es intencional, para llegar a mentir a los miembros de los testigos de Jehová. Les mienten. Les han mentido desde el comienzo y les siguen mintiendo. Así que hemos visto a la luz de las Escrituras que Jesucristo, en su esencia, Él es Dios. Sin duda alguna, Él es Dios. Y podríamos hablar más, porque hay muchos más argumentos tocante la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos argumentos, hay más. Pero quiero seguir, y este tema del Espíritu Santo vamos a ver, si acaso hoy, y estoy pensando el próximo domingo y quizás otro, pero no estoy seguro si sea necesario. Pero en este tema del Espíritu Santo, si nos podemos parar por un tiempo, un buen largo tiempo, podríamos quizás hacer, quizás en 15 ocasiones, quizás hablar tocante el Espíritu Santo. Y eso es nada más para más o menos aprender y entender. Ahora, si nos profundizamos más, eso sería mucho. Pero como les digo, no todos podemos llegar a recibir esta información, especialmente si estamos comenzando en la vida cristiana. Así que conforme Dios nos guíe, vamos a seguir viendo qué es lo que nos conviene como iglesia, qué es lo que debemos de refrescar para algunos y otros para aprender tocante lo que la Biblia nos enseña, tocante quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Así sabemos que es el Espíritu Santo quien viene a nosotros y Él es el que nos trae, como dice el texto que leímos, los textos, que Él nos da convicción de pecado, justicia y juicio. Es el Espíritu Santo que llega a nuestra vida, es el Espíritu Santo que nos ilumina y nos da convicción y nos guía a Cristo para venir a Cristo en arrepentimiento y fe y llegar a la salvación. Así que debemos de entender ¿quién es el Espíritu Santo? Eso es algo que debemos de poder entender, de saber quién es. Muchos cristianos saben lo que creen, pero no saben el por qué es lo que creen, Entonces debemos de ver en las Escrituras, debemos entender por qué es que creemos lo que creemos. ¿Por qué creemos que Jesucristo es Dios? ¿Por qué creemos que el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza activa solamente? Como dicen algunos, que no, solamente es una fuerza activa. No, creemos que es una persona. ¿Y por qué creemos que Él es una persona y no una fuerza activa? Ahora, el Espíritu Santo es muy mal entendido. Es muy mal entendido en varias ocasiones. Es muy mal entendido entre los carismáticos, los católicos carismáticos y los carismáticos pentecostales. Es muy mal entendido.
Creen que simplemente es algo que llega y te hace balbucear, te hace revolcar, te tira al piso y comienzas ahí a revolcar. Creen que ese es el Espíritu Santo. Creen que el Espíritu Santo llega cuando tú llegas con un micrófono y comienzas a soplar en el micrófono y está el ambiente, está la música, está el emocionalismo, y de repente llega alguien y sopla con el micrófono y de repente medio que llegas a sentir algo, es puro emocionalismo, te comienzas a revolcar y creen que eso es el Espíritu Santo. Hace poco compartí un video donde está uno y está soplando en el micrófono, pero ¿por qué no funcionó como en otras ocasiones? Porque si se dieron cuenta, los que llegaron a ver ese video, no hay música, no está el ambiente emocional, que normalmente lo hay, y por eso no funcionó. Pero eso es lo que se usa en estos ambientes, la emoción, la música. Y todo esto emocionalismo que no es el Espíritu Santo. Creen que es el Espíritu Santo. Creen que el Espíritu Santo llega y te hace balbucear, te hace brincotear, te hace tirar al suelo y andar para acá, corriendo para acá y para allá. Eso no es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es muy mal entendido. Es muy mal entendido. Y por consecuencia de esto, hay iglesias que son bíblicas en su entendimiento, en sus creencias, pero por causa de todo esto ellos deciden ir a otro extremo y no hablar en nada tocante el tema del Espíritu Santo. Y por esa consecuencia también hay cristianos en esas iglesias donde hay doctrina bíblica, pero hay cristianos que no tienen tanto entendimiento de quién es el Espíritu Santo. Por eso es importante nosotros saber quién es el Espíritu Santo, qué es lo que es y no es, quién es Él. Así que primero vamos a ver de que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal como muchos dicen, como más bien algunos dicen. No es una fuerza impersonal, porque eso no vemos en las Escrituras. Y sus argumentos, de nuevo, son fácilmente derribados, simplemente conociendo de Biblia, conociendo el texto y conociendo ciertas cosas, que no es tanto de tener tanta inteligencia para poder entender. Cuando vemos en las Escrituras, cuando vemos en el Antiguo Testamento, cuando se está personificando a algo, uno capta y entiende, ok, esto es simplemente está hablando en términos, está personificando, por ejemplo, la sabiduría. Cualquier persona puede leer la Biblia y entender eso, pero en ciertos contextos vemos claramente de que no es una personificación de algo, es porque es obvio. Así que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. El Espíritu Santo es una persona y eso está bien claro en las Escrituras. Está bien claro en las Escrituras por los términos que se usa. Porque si es una fuerza impersonal, ¿por qué tantos pronombres personales se utilizan cuando se refiere al Espíritu Santo? Así que el Espíritu Santo es una persona, sin duda alguna. Debemos de ver esto porque deberíamos de poder demostrar con las Escrituras quién es el Espíritu Santo. Si alguien te llegaría a ti y te llega con estos argumentos, con estos términos que ellos usan, el pronombre impersonal, etc., y te dicen, no, pues el Espíritu Santo no es una persona, sino es una fuerza activa. Podrás ir a las Escrituras y demostrarle, mira, por esta razón creemos que sí es una persona. Tristemente, como le digo, hay cristianos que no saben demostrar esto. No saben demostrar por qué creen lo que creen. Y esto yo lo sé porque cuando yo comencé en la vida cristiana, yo llegué a hablar con personas que eran de ciertas iglesias de sana doctrina, pero los miembros no sabían. No saben defender su fe. ¿Por qué? Porque no están siendo capacitados. La Biblia dice que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, para prepararte. Entonces tienes que estar preparado ¿para qué? Para vivir la vida cristiana, para poder defender tu fe. Pero tristemente cristianos no están siendo preparados, equipados para poder defender la fe cristiana. No estamos llamados a creer a ciegas. Tenemos que ver por qué creemos lo que creemos y entender lo que creemos. Así que debemos de poder demostrar con las Escrituras, de poder razonar con alguien con las Escrituras y demostrarles de que el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza activa solamente. Según, también debo de mencionar, según hay seminarios ahí, uno debe de tener cuidado. Porque cuando tú vienes aquí, vienes a escuchar palabra de Dios, vienes a crecer en conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que debe de suceder cuando vienes a la iglesia. Debes de crecer en conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Pero hay iglesias que tienen años, 15, 20, 30 años, y no están entendidos en las Escrituras.
son unos nenes hablando espiritualmente, no entienden tanto, no tienen tanto entendimiento. Y hay seminarios, por ejemplo aquí en Fremont, hay un seminario, también en Omaha, hay lugares donde según van y según para capacitar, según para hacerte pastor, y sales de ahí con un pequeño, es muy pobre el entendimiento. Simplemente lo que sucede ahí es que te dan conocimiento de la palabra. Eso tú lo puedes hacer, lee la palabra y vas a tener conocimiento de la palabra, pero debes de orar y pedir entendimiento, entenderlas, y eso es algo que no sucede. Y en estos seminarios según van ahí, van por unos no sé cuántas semanas o meses nada más, y según ya están capacitados, según ya tienen título, y te terminan con que guarda tu salvación con temor, y a veces hermano se puede perder la salvación. ¿Cómo escaparemos? Te dicen. El que persevera hasta el fin será salvo. Y creen que ahí está hablando de la justificación. Porque no entienden, están pobres en su entendimiento. Tienen conocimiento, pero no entendimiento. No pueden argumentar, no pueden llegar a darte a entender, bueno, ¿por qué creemos esto? ¿Cómo podemos defender nuestra fe? Lo único que te dicen esos pastores en ciertas iglesias, te dicen, cuando te topas con un testigo de Jehová, pues déjalo ahí. O si llegan a tu casa, pues no les abres la puerta. ¿Por qué? Porque no pueden argumentar. Y eso es algo que también a los testigos de Jehová he notado que durante estos últimos años ellos también como que ya no quieren ahí hablar contigo porque se han dado cuenta. La organización, el cuerpo gobernante se ha dado cuenta de que a muchos de ellos al entrar en eso se les demuestra la cierta verdad. Y esto le digo porque yo también personalmente he llegado a hablar con testigos de Jehová y en una ocasión llegué a hablar con 5 jóvenes testigos de Jehová que andaban ahí puerta en puerta. En 2 ocasiones hablamos, en la última ocasión hablamos quizás 2 horas ahí, estuvimos hablando, y uno de ellos yo comencé a mirar que comenzó a temblar. Comenzó a temblar porque comenzó a ver de que Jesucristo es Dios Todopoderoso. Y sus argumentos ahí estaban viniendo, y yo les estaba respondiendo. Ahora yo no sé qué sucedió más adelante, porque yo en una ocasión también yo iba de salida, y de repente miré que llegaban ellos también, y llegaron conmigo. Le digo, mira, ahorita pues si quieres en otra ocasión hablamos, y yo tenía el teléfono de ellos, y hablamos y podemos hablar bien, si quieren seguir hablando, pero ahorita voy yo de salida. Y en eso dijo, ok, y entonces en lo que yo me iba rápido, de repente yo volteé y miré, estaba otro carro lleno de ancianos de ellos. ¿Qué querían hablar? No lo sé, pero lo que yo sí sé que después yo les hablé y no me contestaron para nada. Pero gracias a Dios, allá en Skyler había un salón de reino. Había ahí donde se reunían, y hoy en día ya no está en existencia. Ahora, gracias a Dios por ello, que la falsa doctrina está siendo derribada. Y quizás no solamente fue porque yo les hablé, hay muchas personas que quizás les han hablado a los testigos de Jehová, pero tienen que saber la verdad. Y hoy en día, gracias a Dios, hay miles que se están saliendo porque este cuento de la nueva luz y muchos cambios, muchas personas ya están diciendo, no, esto ya es mucho. De decir de que en este tiempo decíamos que era falso, que era herejía, que era apóstata esta doctrina, y ahora estamos aceptando, diciendo que está bien. Entonces el testigo de Jehová que razona, que todavía tiene algo de razonamiento, puede ver las mentiras y decir, ok, ya no voy a ser parte de esto. Pero hablando de esos seminarios, tengan cuidado, porque ahí según vas ahí y según tienes que pagar, etcétera, y no aprendes, no creces. Así que en una iglesia debes de aprender. Esto es lo que les estamos dando hoy en día. Hoy muchos que quizás van y te cobran para instruirte. Pero aquí vienes y por la gracia de Dios recibes. Porque a Dios nos ha dado esto por gracia. Y por gracia también damos. Así que, tercero, el Espíritu Santo es deidad, sin duda alguna. El Espíritu Santo es esencia, Él es Dios. Así que primero, el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. Eso es una mentira. Eso es algo errado. No es una fuerza impersonal. Simplemente una energía nada más que está ahí, que no tiene emoción o nada, no es persona. Vamos aquí en Hechos 10. En Hechos 10, versículo 37. Y esto es algo sencillo, no es algo que vamos a estar ahí tan profundo, sencillo para tú entender, conocer, ver estos textos y poder ver de que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. En Hechos 10, versículos 37 y 38, dice la palabra de Dios: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vemos el 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Si vemos la diferencia, el Espíritu Santo y con poder son dos cosas distintas. El Espíritu Santo tiene poder. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. El Espíritu Santo es una persona que tiene poder. Es lo que estamos viendo aquí, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y hablando de a Jesús de Nazaret. Y luego al final le dice, Dios estaba con él, porque es sinónimo. Tener el Espíritu Santo es tener a Dios con él. Es lo que se está diciendo aquí. Vemos la diferencia, ¿verdad? Esto sería, si como dicen ellos, que es una fuerza impersonal. Dice, es una fuerza activa. Entonces esto leería así, como Dios ungió con fuerza activa y con fuerza activa. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Eso se lee mal. Entonces, esa es la lógica de ellos. Si esto fuera cierto, si ellos están correctos de que el Espíritu Santo es una fuerza activa, dijese como Dios ungió con fuerza activa y con fuerza activa. Pero aún en su Biblia lee así. Y hay ciertos textos que no le cambiaron porque si le cambian se va a ser obvio, no tiene sentido. Así que tienes que leer los textos y saber ver lo que entender lo que estás leyendo para así argumentar y decirles, mira lo que está diciendo y no está diciendo. No puede ser una fuerza impersonal. Así que está bien claro, el Espíritu Santo es una persona y tiene poder. Es el Espíritu Santo que da poder. Él viene y te llena de poder. El Espíritu Santo, sin duda alguna, es una persona y Él tiene poder. ¿Qué tan grande es su poder? Bueno, más adelante lo vamos a ver. ¿Qué tan grande es su poder? ¿Será que es un poder menos que la del Dios Altísimo? ¿Que la del Cristo? ¿O es el poder igual al Padre y al Hijo? Pero el Espíritu Santo, Él te da poder. Vamos aquí en 1 Corintios 2, versículos 1 y 4. 1 Corintios 1 al versículo 4. Esperamos que todos estemos ahí. 1 Corintios 2, versículos 1 al 4. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Vemos la distinción. Demostración del Espíritu y de poder. Estaba el Espíritu Santo ahí y estaba el poder del Espíritu Santo ahí también. Son dos cosas. No es de que, como digo, si no dijera demostración de potencia activa y de potencia activa. Eso no tiene sentido. No es lo que está diciendo, sino del Espíritu. Y vemos cómo se usa el pronombre personal. Del Espíritu. Y de poder. Así que vemos, el Espíritu Santo tiene poder. No es una fuerza activa, impersonal, como muchos dicen. Y como he dicho, hay iglesias que casi no hablan tocante el Espíritu Santo. Por lo mismo de tantas cosas que se ven, tantas cosas equivocadas que se creen tocante el Espíritu Santo, muchas iglesias deciden no hablar tocante el Espíritu Santo. Pero es necesario poder hablarlo y entender y ver en las Escrituras de que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es una fuerza activa. Así que, ¿qué significa esto de que el Espíritu Santo es una persona? ¿Qué significa? ¿Qué significa de que sea una persona? ¿Qué podríamos contestarle a una persona que nos diga eso? Bueno, ¿qué significa de que el Espíritu Santo es una persona? Debemos de estar capacitados. Debemos de saber. Sí, yo creo que es una persona, pero ¿por qué creemos que es una persona? Bueno, en las Escrituras vemos que cuando se menciona el Espíritu Santo, en varias ocasiones no se menciona como una cosa, como muchos tienden a creer, sino el Espíritu Santo es referido como una persona. Sin duda alguna, Él es una persona, no es una cosa, no es una fuerza activa impersonal, sino es una persona. Regresando a los textos que comenzamos, vamos a ir aquí a Juan, en el Evangelio de Juan. Así que viendo de que Él es una persona, Juan, en el Evangelio de Juan 14,
versículo 16. El Evangelio de Juan 14, 16. Vamos a ver aquí algo. Según ellos dicen que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es una fuerza activa solamente. Y de que se le pone pronombre personal simplemente para personificar al Espíritu Santo, porque en realidad no es una persona, pero es una mentira. Es un error. Y eso es, como le digo, podemos parar y ver, pero como le digo, vamos a hablar ciertas cosas. Quizás en otra ocasión vamos a parar y ver y razonar y ver si esto es cierto o no es cierto. Pero vamos a ver un poquito aquí de algo que es obvio, es una persona, el Espíritu Santo. En Juan 14, 16 dice así: y yo rogaré al Padre, esto es Jesucristo hablando, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Así que es un consolador para que esté con vosotros para siempre, para que esté con vosotros para siempre. Así que es bien claro: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Es un consolador. Una fuerza no es consolador. Una fuerza activa impersonal no puede consolarte. ¿Cómo es eso? Con la lógica. Una fuerza activa impersonal, una cosa que es una cosa simplemente corriente ahí, no puede llegar y consolarte. Si te pones a pensar qué tiene que tener esa cosa para, vamos a hablar como razonar, para que pueda llegar y consolarte. Tiene que tener pensamiento, tiene que entender, tiene que tener emoción para poder hacer esto. Otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Está bien claro ahí. Ahora, esta palabra otro, cuando se dice de otro, en el griego aquí es alos. Es alos, el término. Y es uno igual a mí. Jesucristo está diciendo, va a venir otro que es exactamente igual a mí. Ese es el término, alos. En el griego, otro consolador, cuando habla otro, en el griego es la palabra alos. Y esto significa otro igual a mí. Les voy a dar un ejemplo. Digamos que ustedes tienen su carro, digamos, y lo llevan al taller, pero ustedes tienen una aseguranza, y la aseguranza, como hoy en día se ve, tienen una aseguranza, y la aseguranza dice, ok, si se llega a descomponer tu carro y va a tener que estar en el taller unos cuantos días, tenemos la aseguranza de que te van a dar otro carro para que lo uses mientras tu carro está siendo arreglado. Entonces digamos que tú vas ahí al taller y te dicen, ok, mira, aquí tengo este plan, etcétera, esta protección, y te vamos a dar otro carro. Digamos que tu carro es del año, es un, digamos, vamos a decir que es un Impala, tal y tal marca, y ok, ese es tu carro. Y te dicen, bueno, te vamos a dar otro carro, y te llegan a dar un Toyota del año 91. Te dieron otro carro, pero no es igualito. Digamos que te digan otro, sí, te voy a dar otro carro, te da un carro del mismo año, la misma marca, etcétera, todo igual. Es lo que es alos. No es heteros. Heteros es otro, pero no igual. No igual, es de diferente clase. Aquí Jesucristo no usó heteros. Cuando dice otro consolador, no usó heteros. Es algo diferente, sino está hablando otro igual a mí. ¿Cómo vas a saber? Los discípulos estaban ahí desanimados. Dice, no te preocupes, va a venir otro. ¿Cómo vas a saber que viene de mí? Porque es exactamente igual a mí. Tiene el mismo poder. Te va a guiar, te va a aconsejar, te va a redarguir, así como yo te redarguyo. Así como yo te hablo verdad, Él va a hablar verdad, porque es espíritu de verdad. Otro igual a mí. Ahora, si el Espíritu Santo, si es cierto que el Espíritu Santo es una fuerza activa impersonal, entonces cuando dice aquí alos, entonces ¿será que Jesucristo está diciendo que Él no es una persona, que Él es simplemente una fuerza impersonal? ¿Es lo que Jesucristo estará diciendo? Piensa un poco. Obviamente no, Jesucristo es una persona, y dice otro igual a mí. Y si Jesús es una persona y es alos, por definición, por consecuencia, es igual a mí. El Espíritu Santo es una persona, mismo en esencia lo que está diciendo Jesucristo. Igual a mí es alos y no heteros. Debemos entender eso. Por eso te digo que en el griego, por eso algunos dicen, no, el griego no es tan específico. No, en ciertas ocasiones, en lo que es en la Biblia, por eso le digo, hay palabras que son específicas. Es alos y aparte es heteros. No uso heteros, sino alos. Igual a mí, misma esencia. Van a saber que viene de mí porque es exactamente igual a mí. Él los va a guiar a toda verdad. Él los va a redarguir como yo los redarguyo. Así que vemos ahí claramente, el Espíritu Santo no es una fuerza activa impersonal, sino Él es una persona. Sin duda alguna. Leyendo aquí en Juan 15,
versículos 26 y 27, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Está bien claro. Una fuerza activa impersonal no puede dar testimonio. Y ellos dicen, no, es que aquí dicen ellos, aquí se está personificando. Se usa el pronombre personal para personificar al Espíritu Santo, porque no es una persona. Pero usa un poco los sesos. Aquí dice bien claro, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio. Y al igual ustedes, vosotros daréis testimonio también. Así como ustedes van a dar testimonio, porque el Espíritu Santo da testimonio, igual al Espíritu Santo ustedes van a dar testimonio. El contexto no es personificación, no es simplemente que está usando para hacerlo persona, para simplemente hablar de Él, sino Él realmente es persona. No sé si me entiendo con lo que me refiero con personificar. Dicen ellos, usan un pronombre personal para personificar. En otras palabras, como por ejemplo la sabiduría. Se puede personificar como ella dijo esto y lo otro, pero no es una persona. Ese es su argumento de ellos. Pero aquí está bien claro. Es una ignorancia creer de que aquí simplemente es una fuerza activa. Está bien claro. ¿Por qué es que las Escrituras usan eso? ¿Por qué vez tras vez ves esto? Porque el Espíritu Santo es en realidad una persona. Si fuera una fuerza activa impersonal, pues esto lo viéramos bien claro, vez tras vez, pero vemos lo contrario. Lo leo de nuevo, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él va a dar testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también. También va a dar testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Está bien claro. Está bien claro, el Espíritu Santo es una persona. Vamos aquí en Juan 16, 13 al 14. Juan 16, 13 al 14 dice así, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que aquí vemos, Él os guiará. Una fuerza impersonal no me puede guiar. Una fuerza impersonal dice, no hablará por su propia cuenta. Vemos aquí que habla. Vemos aquí que oye. Vemos aquí que instruye. Está bien claro, es una persona aquí. ¿Por qué es que las Escrituras que hablan del Espíritu Santo referirnos a Él como persona? ¿Por qué? ¿Por qué será? El testigo de Jehová, es una fuerza activa nada más. ¿Por qué tantos términos de persona? No lo sabemos, simplemente, nosotros a ciegas le creemos al cuerpo gobernante, porque el cuerpo gobernante nos dice que es una fuerza activa nada más, por simplemente el término neutro, y ya con eso es suficiente. Nos dijeron unas cuantas palabritas aquí muy académicas que según, y ya con eso, ellos saben mucho. Ellos son los ungidos, ellos son los únicos que saben, y tú no sabes, porque solamente los 144,000 son los que tienen la palabra esta, es para ellos nada más, y ellos para entenderlos, y ellos son los que nos alimentan. Nosotros dependemos de ellos, tenemos que estar conectados a ellos, es lo que le dicen al testigo de Jehová. Y dice, sí, ¿verdad? Si no estamos con la Watch Tower Society, estamos perdidos. Es la creencia que ellos tienen. Pero aquí vemos bien claramente, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Él me va a glorificar. Está bien claro aquí. Es una persona. Vamos aquí en el libro de Hechos. Libro de Hechos 10. Viendo de que el Espíritu Santo no es una fuerza activa impersonal, sino Él es una persona. En Hechos 10, versículos 19 y 20. Hechos 10, 19 al 20. Dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Los leo de nuevo. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo, esta es una persona,
Le dijo el Espíritu Santo, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo, dice el Espíritu Santo, yo los he enviado. ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste a una fuerza impersonal hablarle a alguien y enviar a alguien? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Será que tú afuera de repente ves ahí, está ahí la electricidad y de repente de la nada comienza a hablar contigo y te manda? ¿Cuándo fue la última vez que tú viste eso? Yo no lo he visto. Con una fuerza impersonal, de repente ella está hablando, de repente yo voy a ir, de repente ando ahí en mi carro, de repente me comienza a hablar y de repente me envía y de repente yo le hablo y me escucha y razona y comunicamos. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste eso? Es eso, ignorancia, creer que que el Espíritu Santo es una fuerza activa impersonal. Es una mentira, es un error. Vemos aquí bien claramente. Le dijo el Espíritu Santo habla, se comunica con alguien. Aquí en esta ocasión con Pedro. Dice, yo los he enviado. Está bien claro. Podemos ver muchos ejemplos, Hay varios ejemplos que podemos ver. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo escucha, habla, se comunica, envía. Así que no solamente las Escrituras usan pronombres personales cuando se refiere al Espíritu Santo, sino según las Escrituras atribuyen propiedades personales al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene inteligencia. Tiene inteligencia. ¿Qué define persona? ¿Qué define una persona? ¿Qué es lo que define una persona? Bueno, mente, voluntad y emoción. Mente, voluntad y emoción. Y esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Lo podemos ver. El Espíritu Santo tiene mente, tiene voluntad y tiene emoción. Vemos inteligencia, entendimiento, sabiduría, poder, afecto. Las Escrituras dicen, no contristéis al Espíritu Santo. Vamos a ir aquí para que lo vean en Efesios. Vamos a ver en Efesios 4. Está bien claro en las Escrituras. Efesios 4. El Espíritu Santo es una persona. Así que vemos que el Espíritu Santo tiene todo lo que hace una persona. ¿Por qué? Porque es una persona. Él es una persona, el Espíritu Santo. Efesios 4, versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Así que, ¿cómo? ¿Será que una energía puedes contristar? Tú no vas a poder contristar a una fuerza activa no impersonal. O impersonal. No la puedes contristar a una cosa. A mi carro no lo voy a contristar. A los postes de la luz no voy a ir y se van a poner tristes. O sea, yo les digo algo, si les grito, les digo algo negativo, ellos no se van a contristar, no se van a poner tristes. Está bien claro aquí. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Así que vemos, el Espíritu Santo tiene voluntad también, tiene voluntad. Vamos aquí en 1 de Corintios yéndose atrás. En 1 de Corintios 12, 1 de Corintios 12, el Espíritu Santo tiene voluntad. 1 de Corintios 12, versículo 11. Como les digo, si pueden ahí ver, si no pueden anotar, o pueden ahí simplemente después escuchar allá en Facebook o YouTube y ver y notar y ver los textos. En 1 de Corintios 12, versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere, el Espíritu Santo como Él quiere. ¿Qué es lo que hace? Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cuándo fue la última vez? Digamos que yo podré llegar a los que son de la iglesia de Cristo y decir, bueno, yo te voy a dar este don. Yo no tengo esa habilidad, yo no tengo ese poder de llegar a alguien y decirle, tú tienes este don, tú vas a tener este don. No, yo no. Pero el Espíritu Santo sí. Él es una persona y Él es soberano y Él va y Él reparte. Él, como dice bien claro. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él tiene voluntad. Él es el que decide qué don te va a dar. El Espíritu Santo. Así que vemos que Él tiene voluntad. El Espíritu Santo es soberano. Ya vimos, ¿verdad? Anteriormente vimos la multitud en Apocalipsis, ¿verdad? Una multitud que nadie puede contar de los redimidos. Nadie puede contar. El Espíritu Santo tiene que ser, ¿qué? Soberano, omnipresente.
para poder ir ahí, conocer a cada uno de los creyentes, y Él reparte esos dones. ¿Saben una cosa? ¿Saben? El testigo de Jehová, ellos no creen que Dios es omnipresente. ¿Saben eso? Ellos no creen eso. Ellos no creen eso de que Dios sea omnipresente. Pero el Espíritu Santo es omnipresente. Dios es omnipresente. Jesucristo lo es también. Así que el Espíritu Santo es soberano. Él es soberano. Vamos aquí en Juan 3, versículo 8. En Juan 3, en el versículo 8. Viendo de que Él es soberano. Juan 3, 8 dice así: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Está bien claro, el Espíritu va para acá y para allá. Él es el que llega a las personas. Él es el que los guía a Cristo, les da convicción de pecado, justicia y juicio. Él es soberano, sin duda alguna. El Espíritu Santo es soberano. Vemos claramente, el Espíritu Santo es una persona. Regresando a Hechos 16. Hechos 16, versículos 6 y 7. Hablando del Espíritu Santo. Él es una persona. Él es soberano. Hechos 16, versículos 6 y 7. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido. ¿Por quién? ¿Por Jehová? ¿Por Jesucristo? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Así que vemos aquí, Él es una persona. El Espíritu Santo es soberano. Y Él dice a dónde vas y no vas. El Espíritu Santo les prohibió. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. El Espíritu Santo es soberano. El Espíritu Santo guía. Él comisiona. Él te dice lo que es y no vas a hacer. Él dirige. El Espíritu Santo es una persona. Él es soberano. Él tiene poder. Él tiene autoridad. El Espíritu Santo tiene propósito, orden. Y tristemente en ciertas iglesias que hablan mucho del Espíritu Santo hay desorden. No hay orden. Y muchos que temen hablar del tema del Espíritu Santo, ahí a veces también no hay orden. Porque no conocen del Espíritu Santo. De sujetarse a la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene orden, tiene voluntad. Es lo que vemos en las Escrituras. Eso está bien claro en las Escrituras. Él es soberano. Él es una persona. Tiene intelectual, tiene voluntad, tiene inteligencia. Así que las Escrituras le atribuyen actividades personales al Espíritu Santo. Vimos que el Espíritu Santo le habló a Pedro. Le habló. Pudo comunicarse. Una fuerza activa, impersonal, no puede hacer eso. Una energía no puede hacer eso. Estas luces no van a poder hablar conmigo. Y así tú ves a alguien hablando con que le dice que sí, pues algo está mal. Pero no es porque la luz le está hablando en realidad. Así que vemos que el Espíritu Santo habla, se comunica, prohíbe, dirige. Él guía toda verdad. Él da testimonio. Así que Él revela, guía, enseña, consuela, ayuda, ama a los creyentes. Está bien claro. Está bien claro, pero muchos deciden a ciegas creer lo que les dice un cuerpo gobernante, supuestamente ungidos, supuestamente siervo fiel. Que en realidad ellos no conocen a Dios, no sirven a Jehová, no sirven al Dios de la Biblia, no sirven al Cristo de la Biblia y obviamente no son guiados por el Espíritu Santo verdadero. Ni ellos ni tienen mediador. En realidad el testigo de Jehová no tiene mediador, ni muchos de ellos ni saben eso. No tienen mediador. Porque solamente Jesucristo es mediador para los ungidos, nada más. Ellos no tienen un mediador. Así que vemos que el Espíritu Santo se contristece. Tiene emoción. Tiene voluntad. Vemos bien claramente. Tercero, el Espíritu Santo es divino en su esencia. El Espíritu Santo es divino en su esencia y eso es por lógica. Lo tiene que ser. En los textos que hemos visto. Si tú puedes ver y razonar y ver, puedes ver que sí.
El Espíritu Santo es divino. Vamos aquí en Hechos, capítulo 5, para ver esto, en Hechos 5. Hechos 5, versículos 3 y 4. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4 dice así. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Note cómo dice al fines del versículo 3, mintieses al Espíritu Santo. Luego dice el versículo 4, sino a Dios has mentido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Él es Dios. Tú no le puedes mentir a la electricidad, algo impersonal. No le puedes mentir, pero aquí se le mintió. Dice, ¿por qué dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí claramente se habla del Espíritu Santo. Él es Dios, sin duda alguna. El Espíritu Santo es Dios. ¿Saben algo chistoso? Algo de los testigos de Jehová. Ellos argumentan de que Satanás sí es una persona. Y si tú le preguntas, ¿por qué Satanás es una persona? Dicen, porque él habla, él hace esto, el otro. Y pues igual, el Espíritu Santo también, él habla, él comunica. Él tiene voluntad. El Espíritu Santo es una persona, pero tan cegados, tan a ciegas siguen lo que les dicen. Dicen, Satanás sí es una persona, él. El Espíritu Santo, él no es una persona, es una fuerza activa. Apóstata, ¿cómo vas a creer que el Espíritu Santo es una persona? No tienes ninguna, como dije en el comienzo, dice, no hay nada en las Escrituras, dice nada que evidencie de que el Espíritu Santo es una persona. Ni en la historia tampoco. Les mienten. Y ellos muy cegatones se la creen todo. Dicen, no, es que el cuerpo gobernante es gran cosa, ellos lo saben todo. Los ungidos tienen una gran lógica y razonamiento. Pero está bien claro aquí, el Espíritu Santo es Dios sin duda alguna. Él es Dios, no tengas duda de eso. El Espíritu Santo es Dios. Y también el Espíritu Santo es identificado como Jehová en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo es identificado como Jehová. Como hemos dicho, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Es sinónimo de decir, el Padre es Jehová, el Hijo es Jehová, el Espíritu Santo es Jehová. Porque esos nombres se definen o ves que se habla del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Vamos aquí en Isaías 6. En Isaías, para ver esto, vamos a ver claramente que el Espíritu Santo es Jehová. Y te preguntan, ¿el Espíritu Santo tiene nombre? Sí tiene nombre. El Espíritu Santo es Jehová. Es Yahweh. Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. Vamos para que todos estén ahí. En Isaías capítulo 6, versículos 9 a 10. Dice la palabra de Dios. Y dijo, o más bien si podemos leerlo desde el 8 para que entiendan. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, ¿quién dijo? El Señor. Y dijo, andad y di a este pueblo. Y en traducción de ellos dice, y dijo, es Jehová. Y dijo, andad y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ver por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Así que versículo 8 dice, después oí la voz del Señor. En el 9 dijo, ¿quién dijo? Dijo el Señor, y dijo Yahweh, sí, dependiendo de la traducción. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? El Señor, ¿verdad? ¿Quién dijo? Jehová dijo, ¿verdad? Jehová dijo. Ok, vamos a ver cómo Pablo
guiado por el Espíritu Santo, iluminado por el Espíritu Santo. Vamos a ver cómo él interpreta esto. Vamos aquí en Hechos 28. Hechos 28. Así que dice, y Jehová dijo, y dijo el Señor. ¿Quién es Yahweh? Hechos 28, versículos 25 al 27. Así que vamos a ver, dice en Isaías, y dijo el Señor. Y dice, dijo Jehová, dependiendo de la traducción que tú tengas. Y aquí en Hechos 28, versículos 25 al 27, para que veas, dice, en el 25, dice, y como no estuviese de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pero espérame, Isaías dice ahí, y dijo Yahweh, y dijo el Señor, pero aquí Pablo dice, y les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo. ¿Ya ves cómo es? Dijo, el Espíritu Santo habló esto. Y en Isaías dice, y habló Yahweh, y habló el Señor, Adonai. Eso realmente, pero los dijo que en su traducción le ponen Yahweh, pero es Adonai, es Señor. Así que bien, aún con su vida, Dios, el Espíritu Santo es Jehová. Él es Dios. ¿Por qué? Te lo digo, uno en esencia, tres en persona. Tres personas son ese Dios. Es lo que debes de entender. No es difícil. Ahora, poder comprender en totalidad todo lo que eso es y cómo funciona, bueno, si pudiésemos hacer eso, entonces bueno, somos Dios también, pero somos criatura. Y Él es todopoderoso. Pero vemos claramente qué es lo que Pablo dice. No es lo que el cuerpo gobernante dice. A mí me vale lo que digan ellos. A mí me importa lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice bien claramente. Y dijo, bien habló el Espíritu Santo. Pero Isaías dice, habló el Señor, habló Jehová. Otro ejemplo, Salmos 95, vamos a Salmos 95. Salmos 95. Versículos 7 al 11. Salmo 95, versículos 7 al 11. Presten atención. Salmos 95, versículos 7 al 11. Dice la palabra de Dios. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando aquí? Es Jehová. Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, ¿la voz de quién? De Jehová. Si oyeres hoy su voz. Ahora vamos aquí en Hebreos. Vamos en el libro de Hebreos. En Hebreos 3, versículos 7 al 11. Ahí era Salmos 95, versículos 7 al 11, y aquí es Hebreos 3, versículos 7 al 11. Como es las escrituras, ¿verdad? Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Vemos bien claramente, es el Espíritu Santo, y vemos aquí, en mi ira también el Espíritu Santo se enoja. Es una persona, bien claramente. Así que el Espíritu Santo es identificado como Jehová en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo es Dios,
No tengas ninguna duda de eso. El Espíritu Santo es Dios. Él es una persona. Y no solo una persona, sino verdaderamente Dios. Él es verdaderamente Dios. El Espíritu Santo es una persona, pero no solamente es una persona, sino Él es verdaderamente Dios. En su esencia, Él es Dios. Así como Dios el Padre es Dios, así el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Vamos aquí en 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19. Viendo la persona del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Así que somos el templo del Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu Santo. Somos llenos del Espíritu Santo. Y uno dice: no, ¿cómo puede ser llenado del Espíritu Santo? Es un argumento que quizás más adelante vamos a derribarlo, y es bien fácil derribar sus argumentos de ellos. Así que somos templo del Espíritu Santo. También dice en otras escrituras: somos templo de Dios. Así que el Espíritu Santo es igual al Padre y al Hijo. Lo es. Vamos al texto que miramos anteriormente el domingo pasado, si no me equivoco, en Mateo. Vamos en el Evangelio de Mateo. Vemos de que Él es verdaderamente Dios. El Espíritu Santo es igual al Padre y igual al Hijo. En Mateo 28 vemos la gran comisión. Mateo 28:19. Jesús, antes de ascender, les dice esto: Él ha resucitado. Y dice aquí en Mateo 28, versículo 19, dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que dice, no dice en los nombres, sino en el nombre, en la autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sería algo medio zafado, por así decirlo, si el Espíritu Santo es una fuerza activa, si dijera en el nombre del Padre y del Hijo y de la fuerza activa impersonal. Eso cómo suena, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y de la fuerza activa impersonal. Pero aquí, ¿por qué se menciona el Espíritu Santo cuando se está hablando del Padre? ¿El Padre es una persona, sí o no? ¿Será el Padre una persona? Sí, es una persona. ¿El Hijo es una persona? Sí, es una persona. ¿Y por qué se menciona aquí el Espíritu Santo? Porque es una persona. Y dice en el poder, en la autoridad del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Vemos que el Espíritu Santo tiene la misma autoridad que lo tiene el Padre y lo tiene el Hijo. Por eso dice, no, aquí no me vas a ir tú. Como habló en el libro de los Hechos. Aquí no te prohíbo ir aquí. Y el Espíritu Santo va y Él da dones como Él quiere dar. Porque Él es Dios. Son uno en esencia. Triunidad. Están unidos en perfecta comunión. Una unidad perfecta. Así que bien claro, y por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, en la autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La misma autoridad. Una misma autoridad. Tres personas tienen esa autoridad. Jehová es Dios Todopoderoso. El Hijo es Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo es Dios Todopoderoso. Lo es. Lo tiene que ser. Por lógica. Así que el Espíritu Santo posee atributos divinos. Sin duda alguna. Vamos regresando aquí en Juan 14:16. El Espíritu Santo tiene atributos divinos. Juan 14, versículo 16. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, ¿verdad? Otro igual a mí, para que esté con vosotros para siempre. Para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué tiene que hacer el Espíritu Santo? ¿Qué atributos tiene que tener el Espíritu Santo para que esté con vosotros? Todos los cristianos que han existido y están existiendo, Él estuvo con ellos. Él es omnipresente. Él tiene que conocer a todos ellos. Vimos en Apocalipsis, ¿verdad? Es nadie puede enumerar. Y Él está el Espíritu Santo está con ellos, con nosotros. Él está en todo lugar. Él tiene todo el poder para poder hacerlo. Así que el Espíritu Santo es eterno. Él es eterno. Y Él está con nosotros. Nosotros tenemos un comienzo, pero Él no. Él es eterno. Y eso es algo que no tienes que argumentar con un testigo de Jehová, porque Él sabe. Es eterno, es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Él es soberano.
El Espíritu Santo es soberano. Así que el Espíritu Santo es Dios por las obras que Él hace. Porque el Espíritu Santo tiene el poder y la habilidad para poder hacer. Por ejemplo, antes, digamos en los tiempos en los siglos atrás, cuando habían guerras, estaba el presidente, él tiene poder para mandar a ciertas cosas, o digamos, mando a que eliminen a cierta persona, pero en ese entonces escribe una carta, la ponen ahí, la sellan, viene el mensajero, se la lleva, y a veces duraba una semana, 2 veces meses, y de repente llegaba ahí la orden, y ahora le vamos a ejecutar. Pero el Espíritu Santo no, el Espíritu Santo es omnipresente, Él dice y así se hace. Él tiene el poder y la habilidad. El Espíritu Santo es Dios. Dios triuno, tres, una esencia. Dios, un Dios. En ese Dios hay 3 personas. ¿Por qué? Porque así es, porque así Dios nos demuestra. Esto yo lo puedo entender, ok, es uno, una esencia y 3 personas, lo puedo entender. Ahora, ¿cómo es que todo eso funciona? Bueno, quizás no lo puedo entender en totalidad, pero sí lo puedo entender hasta cierto porcentaje. Así que es lo que la Biblia nos enseña. Nos guiamos por lo que la Biblia nos enseña. Y no quieran cometer el error, como muchos cometen el error, de humanizar a Dios. Dios no es creación, Él es creador. Él está fuera del tiempo. Así que así es lo que la Biblia nos enseña. Vemos el Espíritu Santo es Dios. Así que el Espíritu Santo, Él no es una fuerza impersonal, sino Él es una persona. Lo vemos claramente, ya lo vimos, con unos cuantos textos, porque podríamos ver muchos más. Hay muchos ejemplos, pero yo creo que esto es suficiente para poder ver y entender de que el Espíritu Santo es una persona y no es una fuerza impersonal activa como el testigo de Jehová te llega a decir. Así que tú puedes tener una relación con el Espíritu Santo. Tú puedes orar al Espíritu Santo y pedir, guíame, ilumíname, instrúyeme. El Espíritu Santo es una persona y no es una fuerza impersonal, como erróneamente creen los testigos de Jehová y otros. Así que es una persona divina y es digno de adoración, honor, gloria. Él es digno de que le des todo esto, honra, gloria, honor, le alabe, le adores, ores a Él. Él es una persona. Dice la Biblia, Dios, dice Emmanuel, Dios con nosotros. El Espíritu Santo estará con nosotros, también vemos, ¿verdad? Estará con nosotros para siempre. Jesucristo dice, yo estaré con vosotros para siempre, hasta el fin del siglo. El Espíritu Santo estará en vosotros, estará con vosotros para siempre. Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Así que vemos que el Espíritu Santo tiene mente, Él enseña, Él escucha, habla, esquidruña, da testimonio, Él tiene emociones, se contristece, puede enojarse, Él tiene voluntad, Él toma decisiones, Él comisiona, wow. Y ver todo esto y concluir, no, es una fuerza activa. ¿Por qué? Es que ahí me dijeron aquellos que saben mucho, yo no sé nada, por eso lo creo. No, tú tienes que ver en las Escrituras qué es lo que dice y no te creas a ciegas. Por eso aquí vienes a escuchar, por eso aquí yo les digo, abran las Escrituras, vean, para que vean que así dice el texto. No te lo estoy mal citando. Para que veas, puedas tú razonar. Dios te ha dado a ti razonamiento, te ha dado vista, te ha dado oídos, intelectual, inteligencia, razonamiento, para poder ver y concluir si es cierto o no es cierto. No seas como te dicen ahí en la Watchtower Society, no seas como te dice ahí en la Iglesia Católica Romana cuando tocante la hostia. Bueno, la hostia dicen que se convierte literalmente en cuerpo y sangre. La pruebas y dice, bueno, pues mis sabores, mi inteligencia, mi razonar, mis ojos, todo ven, sigue siendo pan, pero dice, no, niega todo eso y cree lo que te decimos, a ciegas créelo, porque te decimos que realmente es una transubstanciación, realmente se convierte en carne y sangre. Lo tienes que creer, porque lo decimos. Vienen los testigos y van, tienes que creer lo que el cuerpo gobernante te dice, porque ellos dicen así y así tiene que ser. Tienes que creer. El espíritu de profecía, ella es la que nos da la verdad, ella lo sabe todo. Joseph Smith lo sabe todo. Así que tengan cuidado con ese tipo de personas. Cuando digan, nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. Y tiene que tener ahí afuera donde vas, tiene que tener el mismo nombre que nosotros tenemos, si no, no son la verdad. Porque esas son como te diré, indicaciones de que son una secta, los que se dicen así. Así que tener cuidado. Así que ya hemos visto, el Espíritu Santo no es una fuerza activa impersonal.
sino el Espíritu Santo es una persona, y no solamente una persona, sino Él es deidad, Él es Dios.